por más que haya un dolor muy concreto, por ejemplo, con las madres de desaparecidos, por más que nos lo griten todos los días, y bueno, ellos son un ejemplo. Ahí están el pueblo de San Dionisio del Mar, ahí están los de Huesca, ahí están todos los pueblos que están resistiendo contra mineras canadienses, ahí están todos los trabajadores de la educación, nuestros maestros, resistiendo embestida tras embestida, no solo con la reforma, sino la represión directa. Y ahí están tantas resistencias que cómo le hacemos para juntarnos. La unidad no es nada sencillo, por eso inicio diciendo qué difícil es construir, y qué difícil más es construir la unidad. ¿Qué le hace falta? Pues eso, unidad, y yo creo que esta se podría dar en la medida de que, volviendo a lo primero que les decía, se pudiera dar en la medida de que seamos capaces de reconocer errores y reconocer al otro, y echar abajo vicios que solo nos ponen el pie. Yo me atrevo a decir que muchas veces incluso estas izquierdas, estos movimientos, oposición, no necesariamente luego tenemos en nuestra lectura y en nuestro horizonte construir con los demás. Estamos más bien viviendo como al día, resistiendo al día. Y es difícil a veces entender que para construir algo más grande, más allá de que nos respondan a nuestras demandas, para construir este país, para reconstruir y replantear este país, es necesario la unidad. Y difícilmente la vamos a encontrar, por lo menos a corto, mediano plazo. A veces nos juntamos, hay coyunturas en las que nos juntan, y sobre todo tristemente nos ha juntado más la represión, ¿no? Nos volteamos a ver porque ya nos golpearon, porque ya nos encarcelaron, porque ya nos están persiguiendo, porque ya nos asesinaron, pero no necesariamente como una estrategia de lucha, de construir para resistir, no solo en defensa de nuestro territorio o en defensa de nuestras demandas locales, sino para defender el país que sí queremos, porque es increíble. Uno se pone a platicar con compañeros, por ejemplo, San Dionisio del Mar, por ejemplo, Huesca, por ejemplo, Cherán, por ejemplo, bueno, organizaciones, con los propios estudiantes, con los propios obreros, y nos ponemos a platicar como cualquier otra, en una plática cotidiana de cómo te va, cómo están, y entonces hacemos reflexión de que este país está adolorido y que a veces ya no aguanta, pero que es increíble su umbral porque aguanta y aguanta y aguanta una y otra. Y nos ponemos a soñar y decimos el país, nos ponemos a enunciar el país que sí queremos y decimos, ahí compañero, es ahí a donde tenemos la cita, tú y yo, ahí es a donde nos podemos encontrar, ahí encontrémonos. Sí, y entonces empezamos a soñar, pero pareciera que salimos de ese sueño en el que creemos, en el que solamente así les vamos a poder dar una vida digna a nuestros hijos y dejar futuro para este país. Y nos volteamos y seguimos en lo mismo. Entonces nos hemos volteado a ver más a partir de represiones, a partir de que somos golpeados, pero no nos hemos volteado a ver a partir de nuestras coincidencias y de cómo las caminamos juntos, cómo las vamos encontrando más. No tenemos que ser, esto no puede ser homogéneo, no va a ser homogéneo, pero cómo ponemos en la mesa tu coincidencia, mi coincidencia, y cómo aprendemos a caminar con eso, aunque tengamos incluso diferencias. Y es muy difícil, es muy difícil construir esa unidad. Lo vemos, en lo particular lo veo ahora, después, ya un año, tenemos un año justamente, estamos cumpliendo un año del primer gobierno, de este gobierno, perdón, su primer año del gobierno
de Enrique Peña Nieto, y hace un año, a estas horas, estábamos tratando de ponernos un horizonte de cómo nos oponemos y cómo resistimos juntos. Y entonces se construye un espacio que se llama la Convención contra la Imposición de Enrique Peña Nieto y todo lo que él representa. Hace un año estábamos en esa discusión. Hace un año nos desvivíamos y se nos iba la vida ahí. Al pasar, no tardaron tantos meses ni tantas semanas para que de pronto otra vez estuviéramos dispersos, otra vez volviéramos a rutinas, otra vez cada quien con sus demandas y otra vez atronando los dedos para ver cómo resistimos contra este gobierno. Y nos hemos encontrado en situaciones como el 1 de diciembre y nos hemos encontrado con las últimas que han saltado, a donde nos han ido impuesto. No hemos sido capaces pues de construir esa unidad. Y por otro lado, no hemos sido capaces de responder ante la estrategia que está implementando el gobierno, ya que nos las está asentando, y así va a ser, esta de montarnos provocaciones a cada movilización que hagamos, a cada convocatoria de movilización que hagamos. No faltan ahí los provocadores, lo vemos en una y otra ocasión. Ese es, tan estamos todo el tiempo, nos vamos como revolcados en las olas, que no nos damos cuenta y en qué momento nos sentamos a definir, a ver, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Esto nos lo están implementando ellos. O sea, sí, históricamente hemos tenido halcones, pero qué casualidad que desde que empezamos con las movilizaciones contra este gobierno o por nuestras propias demandas, no ha faltado en ningún momento un conjunto de provocaciones, un conjunto de métodos a donde queda en segundo plano la demanda el día que estabas conmemorando como el 10 de junio y queda en primer plano la imagen de los provocadores vándalos. Es decir, los movimientos sociales estamos siendo eliminados prácticamente de la escena, porque lo que gana, tanto en los medios de comunicación, por cierto, que ellos en su gran mayoría trabajan para eso y así usan su lupa para hacer algo, agrandarlo y difundirlo a millones de mexicanos, a millones en la opinión pública, y no así para difundir primero o en el mismo contexto. Sin embargo, venían también los machos porque estaban luchando por esto, por esto y por esto, ¿no? Esa es una política de Estado. O sea, que nos estén implementando a cada movilización, a cada actividad pacífica, ejerciendo nuestro derecho a la protesta, con el tono alto, sí. ¿Por qué? Porque la protesta no puede ser plegaria. La protesta tiene que ser alta, enérgica e inteligente. Y sin embargo, lo que ahora nos están implementando, pues, son a cada movilización una represión, a cada movilización un conjunto de provocaciones, a donde lamentablemente muchos caen, a donde lamentablemente un sector de estas izquierdas sí le cae, y no nos acaba de caer más bien el 20 de que aguas, le estamos haciendo el favor a estos y no hemos sido capaces de juntarnos, discutir y ver hasta qué punto todas estas formas de lucha, el aventar la piedra, esconderte y esconderte con pasamontañas, echarte a correr mientras están llevando a otros a la cárcel, muchos están cayendo en el pueblo, pero por otro lado es una política que nos están implementando y que están permitiendo, y muchos le han entrado a eso, y no creo que sea de manera consciente, digo, porque si es consciente que, híjole, tomamos el retroceso entonces, ¿no?
Y algo que nos ha faltado en México es mirar a Latinoamérica. Nos hace falta tanto voltear a Latinoamérica. Nos hace falta tanto voltear detenidamente a ver esos procesos que están surgiendo en Medio Oriente, en Europa. Y no se diga en nuestra América. Ahora tenemos un Brasil movilizado, un Brasil que se está desmitificando de todo lo que nos vendieron, y que finalmente, bueno, ellos también tendrán sus propios procesos y sabrán cómo ha sido esta historia con dos gobiernos, un gobierno que pasa, un gobierno que le pasa la batuta a una Dilma, un gobierno populista como lo fue Lula, y le pasa la estafeta a Dilma, y uno pensaría que va a seguir siendo la línea, siendo además la historia tremenda que tiene la propia mujer. Y después, en poco tiempo, ¿qué te gusta? 2, 3 años, una serie de contradicciones tremendas que contrarrestan ese país de estabilidad, de prosperidad, de justicia social, incluso de alianzas con los movimientos sociales, hablo de los sin tierra, y que ahora vemos a un Brasil movilizado, a donde brota, por eso te digo, brota a veces de la nada, podría brotar de la nada el que la pradera se encienda, ¿no? Inician con paros o protestas contra las altas tarifas en el transporte público, y acaban en realidad siendo más bien como, ese fue un pretexto, ese fue como la gota que derrama el vaso, pero en realidad hay una serie de demandas sociales que permanecen, y que de ahí que vemos a miles, es increíble y es hermoso, a miles de personas en las calles movilizadas, en asambleas tremendas, y tomando su país en sus manos, y a contracorriente con un mundial y con toda una propaganda y con un Pelé y con la represión, por supuesto, pues de los que siempre van a estar del otro lado, ¿no? Nos hace falta tanto mirar eso. Aquí en México hace un año surgió un movimiento muy importante, más que movimiento, yo les no sé cómo nombrarlo todavía, pero fue un momento muy peculiar y muy particular, el 12 de mayo en la Ibero, el 12 de mayo de 2012 en la Ibero, impensable, unos estudiantes que por supuesto ahora que nos conocemos más, no brotan de la nada, son chavos que también tienen ideales, son chavos que tienen referentes sobre el movimiento, sobre injusticia, sobre justicia, son chavos también quieren una transformación, y sin embargo no todos esos chavos estaban, no es el grueso de la población de la Ibero, y sin embargo en el momento, a la hora en que se le cuestiona y se ve cuestionado Enrique Peña Nieto, y responde como responde, por supuesto que habla de una memoria histórica y habla de una conciencia política de muchos de esos jóvenes, y de una dignidad sobre todo, que después se vuelve, bueno, unos ya ya decían, bueno, va a ser la primavera. Yo creo que tampoco iba tan así, bueno, desde un inicio, en mi parecer, no necesariamente iba a ser de ese modo. Nos falta mucho por politizarnos, y lo empecé a ver, y estuve un poco, o traté de estar cerca de ese proceso, porque toman ellos la bandera de Atenco como un referente, y nosotros nos vimos obligados, para nosotros fue una bocanada de aire fresco el que hayan salido ellos dignamente a poner el nombre de Atenco nuevamente en la memoria de los mexicanos, cuando 6 años transcurrieron y este hombre fue intocable, y después llega pretende llegar a la presidencia sin ningún raspón, sin que nadie le cuestionara todo de lo que es responsable a la fecha. Y para nosotros fue muy importante, entonces no podíamos estar divorciados y ajenos a eso. De ahí que tenemos este acercamiento, este vínculo con los compañeros, y sin embargo, en lo personal, lo que yo me puedo dar cuenta es
también es un proceso muy particular, porque así como se hacían marchas incansables, ahí sí, literal, incansables, vamos al Zócalo, y del Zócalo vámonos a Televisa, y de Televisa vámonos al Ángel, y del Ángel vámonos a la Estela de Luz, y bueno, eran incansables, un derroche de juventud tremendo, que dices, vuelvo a ser joven, bendito el momento que nos está tocando vivir. Pero lo cierto es que así como creo que hay una conciencia política y están asumiendo su tiempo, su propio tiempo como jóvenes, bueno, yo me incluyo, pero sí hace falta también todavía una formación política, nos ha faltado también como más referentes políticos. Es decir, pareciera que caminamos como al calor del día, al calor de lo que se nos da, de los tumbos que nos dan, y de repente olvidamos que una asamblea democrática tendría que ser con todos, con los más posibles, y no solo con los que se puedan tomar bien bonito la palabra, y los que puedan enunciar discursos muy bonitos y propuestas súper acabadas y repensadas, ¿no? Creo que de pronto ahí el sector de los estudiantes, una buena parte, no necesariamente, para muchos fue su primer marcha, para muchos fue su primer movilización, para muchos pensaron que era la revolución, y ¿por qué no? Sí, claro, eso es parte de una revolución, pero la revolución no se acaba, ya nos lo dice Fidel, nos lo dijo el Che, las revoluciones están todos los días, y la revolución, se gana la revolución en el momento que llegas, pero en el momento que la sigues manteniendo y defendiendo a lo largo de la vida, siglos necesarios. No es un momento, no es una cita con una fecha, no es una reunión, no, ahí no se acaba, ahí todo el tiempo continúa, y de pronto era como echar toda la casa por la ventana sin saber qué, bueno, y el qué sigue, y cómo, y con quién, a dónde, y se nos fueron acabando esas respuestas, y de pronto tenemos sí colectivos que se siguen reivindicando, y son sí, que es con la gente con la que tenemos que seguir construyendo justo, ¿no? Y el resto, ¿dónde quedó? Por supuesto ya se queda con ese referente, pero los necesitamos, y así como lo necesitamos a ellos, nos necesitamos todos a todos, ¿no? Las izquierdas tienen mucho referente, y sí tienen mucho que aportarle al mundo, y ahí vemos una Venezuela sin nuestro Hugo Chávez, sin y con Hugo Chávez, y ahí tenemos una Cuba después de más de 50 años, y ahí tenemos un Ecuador con un hombre y con un pueblo entero aportándose a la altura de las circunstancias, entendiendo perfectamente y no olvidando qué es este derecho del asilo, y bueno, por supuesto defendiendo toda su soberanía. Ya tenemos una Bolivia. México también tendría que tener su parte, y la tiene definitivamente. Sí tiene mucho que aportar. Yo creo que yo lo remito sobre todo a los movimientos campesinos, a los movimientos a donde se está luchando por territorio. Veo a un Cherán que no solo está resistiendo, y que es ahí a donde nosotros tenemos que apostarle todo el tiempo, y tenemos que quitarnos solo la idea de resistir, de estar a la defensiva o a la ofensiva, sino cómo construir. Y ahí tenemos un Cherán que está proponiendo no solo la resistencia, por supuesto que se mantiene una resistencia en una situación muy compleja, sino que está también proponiendo, y ya está construyendo sus propias escuelas, frente al despojo, frente a la represión. ¿Qué haces con un pueblo que se queda aislado porque lo aíslan, bloqueado porque lo bloquean el Estado, y bueno, los paramilitares y los narcotraficantes y todos? No te queda más que construir con lo que tienes, y lo que tienes es mucho. Entonces, ¿cómo le sacas provecho a tus saberes? Y los de Cherán están haciendo eso, y como ellos, muchos más pueblos dignos y con la misma calidad moral, y con la misma claridad, ¿no? Y con esta misma lección de no es suficiente con resistir, no es suficiente con luchar, tenemos que construir. Entonces, y nosotros tenemos mucho que aprender de esos otros referentes de izquierda de otros países. Cuando Obrador
en algún momento lo han vinculado con Chávez y que muy tristemente y muy penosamente, justo en un momento que no tenía que haberlo dicho como lo dijo, pero que finalmente ha sido congruente con eso, él se ha desvinculado totalmente de la de Chávez y por supuesto del proceso bolivariano, ¿no? Por ende. Y tú dices, pues sí, efectivamente, no eres todavía, no llegaste a ser, y quizá lo intentaste, y no por una cuestión de imitación, sino porque creo que los hombres y las mujeres nos vamos, cuando creemos en algo, puede que tengamos una visión hasta cierto punto, un horizonte, pero es el pueblo quien nos puede ir llevando a pensar más allá de lo que pensamos nosotros y a pensar más profundamente de lo que podría ser posible. Y a Obrador creo que no ha pasado, y tiene todo mi respeto, pero no ha pasado de ahí, de lo que él solo cree. ¿Dónde queda lo que sí creen estas bases que él tiene, que son tan importantes y tan representativas y tan valiosas? ¿Dónde quedan los colonos que se organizan? Bueno, yo diario veo a una persona en el tren ligero haciendo trabajo político, pedagógico, del más humilde y del más sencillo. ¿Dónde queda esa lección? ¿Dónde queda esta lección de este compañero que se sube al tren ligero sin más a decirle al pueblo, despertemos, hay esta escuela y tenemos que estudiar historia, y entonces se pone a dar datos de historia, entonces, ni modo, Obrador, si te estás quedando y te quedas, digo, la vida cambia y da muchas vueltas. Mucho el hábito, por ejemplo, bueno, no se diga de leer, en este país que podríamos tener libros, pero no necesariamente tenemos la cultura de leerlos. Pero nos hace falta más el hábito también de sentarnos y ponernos a analizar justo estos escenarios de los que ya pasamos, de los que ya vivimos o los que se vienen. Yo insisto, un error tremendo es ir al calor del día. Y es que también por otro lado es muy difícil, pues no hay receta aquí, no hay un manual, no. Y a veces las propias circunstancias te van revolcando, te van llevando, y llega un momento que dices, ¿a qué hora me senté a reflexionar con mis compañeros de manera colectiva? ¿A qué hora yo mismo lo hice? Para sentarnos y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos? O sea, de pronto perdemos hasta los objetivos de lucha. Y nos hace falta tanto ese hábito de análisis, esa formación de análisis, que creo que espacios justo en el que estamos Serapaz, y que son de los pocos, lo pueden otorgar o nos lo pueden acercar. Y que tiene que ver más con una formación o con un hábito más formal, ¿no? Porque en la lucha, bueno, hay una educación popular de por sí, pero también vamos como al calor del día, al calor de la cotidianidad, nos vamos subsumiendo a eso, nos entretejemos así porque así caminamos todo el tiempo. Pero de pronto nos hace falta, a ver, sentémonos vamos, si queremos alcanzar esto, ¿cómo? Y estar en esta constante revisión. Y ¿qué le podemos aprender qué es lo que nos planteaba ese Lenin? ¿Qué es lo que nos plantea ese Fidel en tal documento? ¿Qué es eso del hombre nuevo? O sea, nosotros reivindicamos con las camisetas y con las frases y con su imagen a nuestro Che. ¿Acaso lo hemos leído?
Y no para hacernos unos doctos no, ¿cómo nos vamos seduciendo nosotros mismos? ¿Cómo los dejamos en nuestra cabecera para de repente echarle una ojeadita? ¿Qué es eso del hombre nuevo? Me cae que no es una utopía, es posible. Es posible. Y es posible porque lo he visto en muchos hombres y mujeres. No lo saben, pero sí es posible. Y es posible la esperanza, y es posible que uno sea consciente de que tiene esperanza y que no quiere decir derrotismo o fatalismo, ¿no? Pero que sí también tienes la cabeza más fría y dices, espérate, tomes la puerta. Mañana no es la revolución, todavía no llega la cita, ¿no? Entonces yo creo que nos hacen falta muchos hábitos y no nos queda de otra, no nos tendría que quedar de otra más que construir los espacios para que se dé ese momento de reflexión y de reconstrucción y de replanteamiento, incluso hasta para sanarnos. Sí. O sea, el movimiento social ha venido golpe tras golpe, represión tras represión, y en qué momento te sientas a decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cómo acepto que me estoy sintiendo yo? Que me está doliendo todo esto, que no puedo en este momento ya seguir, que no puedo seguir caminando de este modo con esta dinámica. Incluso nos coartamos permisos hasta para ser felices y para enamorarnos, porque la revolución ahorita te pide todo. No es cierto, la revolución también es amor, y la revolución también es saber decirle al otro, aquí estoy, compañero, en serio, te doy un apretón de manos para decirte que aquí estamos y que aquí estoy, y que te duele y que somos humanos. Sí. ¿No? O sea, creo que ¿qué nos hace falta para nuestra formación? Mucho espacio, sobre todo que creemos, que generemos nosotros mismos los espacios para irla retomando desde donde sea, desde lo afectivo, desde lo emotivo, desde lo psicológico y también en lo teórico. Pero yo creo que, aunque todos me gustan y todos podría tener una opinión o algo que decir, yo creo que ahorita una discusión importante que nos tendríamos que estar planteando son dos: la transformación vía reformista o revolucionaria y la toma del poder institucional o la organizacional como el Estado, que son dos muy relacionadas, ¿no? O sea, cómo hemos venido caminando las izquierdas desde el 88, por decirlo de algún modo, que fue como un momento parteaguas para la izquierda, ha sido a través de la vía institucional. O sea, sí es cierto que hay comunidades a donde se están eligiendo o se están ejercen su derecho a la autonomía y ejercen su derecho a los usos y costumbres, pero bueno, estamos hablando de comunidades que, bueno, históricamente han caminado así, que más bien nos hemos negado a ver eso y los hemos encuadrado, los queremos encasillar en el día de las urnas, en el día de las elecciones, con los partiditos que ya conocemos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en general ahorita tenemos una carencia de discusión, porque tampoco lo estamos discutiendo, y dos, de visión, no se diga. A ver, hay en estas manifestaciones que ha habido en el mundo, en Turquía, en el propio Estados Unidos, los indignados, falta ver qué va a pasar en Brasil o qué está pasando, pues ahorita estamos en ese momento vivo, pero ahí tuvimos a una Siria, bueno, a los países que se han venido levantando y que los vemos en masas organizados y enfrentándose a la policía, pero así tremendo, a donde no hay modo de que les ganen, pues, porque es tanta la indignación y tanta la masa popular que sale, que llega un momento y dices, ahí está, ya llegaron, ya, y dices, chis, no tomaron el poder. Y les cambian a otro.
Y tú dices, vuelve y otra vez, ¿no? En algunos casos. Hay una discusión definitivamente que no estamos dando, que la vamos a querer dar ya llegado el 2018. ¿No? Porque nos han metido tanto a los mexicanos que la toma del poder se reduce además a el día de las elecciones o a un partido político, pero que ni siquiera estamos, o sea, creo que hay una discusión tremenda porque hay sectores que sí llegan a decir, no, nosotros no queremos el poder, bueno, hay sectores bastante identificados, referentes importantísimos. Tenemos una ZLM que no quiere tomar el poder y que quiere todo horizontal, ¿no? Digo, igual y estoy, bueno, me arriesgo a equivocarme definitivamente, pero ellos han sido un referente importantísimo. Me pregunto si una Ramona hubiera llegado al poder, me pregunto si un David fuera nuestro presidente, me pregunto si un Tacho, ¿qué pasaría? ¿Sería lo mismo? No creo. Y bueno, pero casi que entrarle a esa discusión aquí en México es, a ver, ¿qué quieren lanzar? ¿De presidente, de candidata, de delegado, de qué? ¿No? Entonces, no, creo que no hemos dado el paso, a diferencia de Venezuela. Bueno, Cuba es socialista y Cuba ha tenido una estructura de gobierno bastante clara. Digo, igual se han ido cambiando o se han ido transformando y acomodando las cosas también de acuerdo al contexto que tenemos en el mundo hoy. Pero ahí tenemos una Venezuela con un Chávez que tomó el poder, que no fue suficiente con sus ideales y y fue el pueblo quien lo lleva al poder y quien lo devuelve al poder cuando lo secuestran. Y ahí tenemos un Evo Morales que nace y emerge de una resistencia tremenda contra la privatización del agua, contra mucha injusticia, y ahí lo tenemos. Y se las ve durísimas y le tienen muchas críticas, pero ahí está alguien que emergió desde abajo del pueblo y está mucho mejor, o sea, de eso a nada. Pero ¿cuál es eso? O sea, pero por supuesto que son referentes tremendos. Y ahí tenemos a un Rafael Correa que vuelve a ganar con el pueblo. O sea, no ganó ¿no? Y entonces eso fue meterse al debate, a este juego de entramados electorales, institucionales, pero que lo supieron hacer. Claro, son contextos propios de ella. En México eso nos resulta muy difícil, no solo por lo ancho de nuestro país, tremendo y complejo y diverso, sino porque también estamos muy cerca de Estados Unidos. Y Estados Unidos le invierte demasiado a eso, muchísimo, incluidas a las izquierdas. Digo, no es que Estados Unidos nos esté financiando, ¿no? O algo así, pero es tanta la influencia que nos meten a través de los partidos que luego al rato resulta que amaneces así de que, híjole, compañeros ya van a votar porque híjole, no hubo opción, y los compañeros tales ya se afiliaron y van a votar y van a apoyar, y dices, y te dan las raspadas, ¿no? Pero yo creo que no, fíjate, es para que ya tenemos al menos un sexenio tremendo de cosas tremendas, todo lo que fue el sexenio de Calderón, y tampoco en ese momento no ha habido un debate. Y creo que también en la parte de los intelectuales, la parte de los científicos, la parte de los propios estudiantes, no hemos puesto en el centro en ningún momento ese tema, como que no le queremos entrar, porque sí hay una idea bastante cuadrada de que entrarle o tener el poder es ser igual. Ahorita estoy recordando, a mí de pronto no falta como el coqueteo de ciertos partidos o de ciertos personajes. Entonces digo, no, o simplemente alguien me pregunta, ¿tú serías presidenta? Mira. Y bueno, eso también es un debate, ¿no? O sea, en Ateco hemos padecido todos estos últimos años
a puros presidentes municipales priistas, salvo uno que fue periodista que no había tanta diferencia, pues no se diferencia tampoco tanto. O sea, realmente pocos son los personajes que se logran diferenciar y dices, ah, caray, aquí puede haber algo interesante. Pero no ha sido en el caso de Atenco. Y entonces ahí tenemos una discusión, a ver, ¿toma de poder o qué? ¿O cómo? Pero tampoco es una discusión que estemos dando. No la estamos dando a la izquierda. Y darla, a veces, quien se atreva, el valiente que se atreva a ponerlo sobre la mesa, es casi como que ¿qué vas? ¿Están haciendo ojitos o qué? Entonces, no. Y lo mismo ocurre con esas, o sea, creo que está muy relacionado eso con la transformación vía reformista revolucionaria, nuestras formas de lucha. Lo hacemos por la vía institucional, con la banqueta, con banderitas y vestidos de blanco, o lo hacemos aventando piedras. Pues son, me voy a esos dos extremos, pero ni la una ni la otra. Y revolución no quiere decir eso, para nada que vamos a denigrar ni vamos a ensuciar esa palabra tan hermosa. Revolución no es aventar la piedra, pegarle a un vidrio, aventarle algo a un granadero. Revolución es más complejo todavía y requiere de mucha cabeza y de mucho corazón. Y ahí tenemos una discusión, vuelvo a lo mismo. No solo la discusión de toma de poder o no, tomamos el poder o no, sino la otra discusión, nuestras formas de lucha, hasta dónde las ejercemos, hasta dónde se vale tal o cual, en qué momento. Y creo que eso lo digo con toda responsabilidad, creo que en los últimos meses, en varios sectores importantes del movimiento social, de pronto se ha justificado pues romper vidrios en Juárez, se ha justificado mucho todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Bueno, sobre todo cuando los jóvenes avientan las piedras y destruyen. Entonces, bueno, ojalá que con eso se cayera Slim, ¿no? Ojalá que con eso todos hubiera justicia social, ojalá que con eso se cayera el sistema todo, ojalá que derrotáramos así a Peña Nieto y todos los que están detrás de él. No es así, es más difícil, ¿no? Ojalá todo fuera como aventar una piedra. Lejos de ayudar, o sea, ¿eso en qué nos ha ayudado? Para mí nada. O sea, a mí, en mi opinión, no ha ayudado al movimiento, porque cada vez que hemos salido ha habido presos. ¿Acaso nos ayuda a tener presos políticos? ¿Acaso nos ayuda a estar 2 noches enteras, 3 y días, si son necesarios, tener que estar luchando y sacando a presos? Que en muchos casos la mayoría ni siquiera nada que ver. ¿Qué ayuda? Entonces de pronto trasladamos nuestra discusión o nuestra fuerza a tirarle más al gobierno y no en ser autocríticos, decir, a ver, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? Qué difícil, pero creo que son esas dos las que tendríamos que estar poniendo en estos tiempos, en estos días, en la mesa. Desde la escuela, desde los colectivos, desde las organizaciones, pero que esto sigue, porque la vida sigue, porque las embestidas continúan y ahí están, ahí tenemos a unos meses de Chiapas, recién golpeados, reprimidos tremendamente, y tenemos a unos presos políticos, y no lo quiero dejar de decir, presos políticos que han estado, como el maestro Alberto Patistán, por el que actualmente estamos haciendo una campaña a nivel nacional y invitamos a nivel internacional, a donde es un maestro, Sotzil, padre de familia, maestro bilingüe, que no cometió mayor error que organizarse con su pueblo, y hoy, bueno, le pesa una condena de 60 años y está por definirse. ¿Dónde estamos los activistas? ¿Dónde está ese movimiento social? Que sí, a veces estamos más ocupados en los propios golpes, ¿no? Pero bueno, ahí está, y hay algunos locos que tenemos que ser capaces también de volver a ver al otro. Sí, yo también la estoy padeciendo, y el otro, quizás lo mío ahorita, aguanto, estiro y al otro es un momento decisivo.
y no lo quiero dejar de decir, en México hay presos políticos, hay desaparecidos, hay desapariciones forzadas, hay mujeres torturadas sexualmente, hay asesinados, hay desposeídos, y ese es el México que tendríamos que estar transformando y desde donde tendríamos que estar planteando también las propias discusiones de nuestra esperanza, de nuestra justicia y del país que sí queremos.